Que Dios le bendiga, soy misionera Paula. Quisiera compartir el Evangelio de hoy, área de Génesis 3, de 1 hasta 7. Lección 9, el tema es primera parte del gnosticismo, porque el gnosticismo es una área amplia y profunda sobre la tentación en la historia de la Iglesia y ha mantenido hasta hoy. Es importante defenderlo con la palabra. Mencionaré varios versículos, por eso el contenido de hoy es un poco más largo. Pero antes de entrar el contenido, quisiera invitarlos a suscribir y darle me gusta sin costo. Primera parte sobre gnosticismo se basada de los diccionarios. A pesar de la inmensa variedad de sectas y movimientos gnósticos contrapuestos con una gran diversidad de doctrinas y enseñanzas que son imposibles en un artículo corto como un examen especializado, se pueden exponer los siguientes puntos que sostenía el gnosticismo con una cierta uniformidad. Número 1. Designación moderna del griego gnosis, conocimiento para referirse a ciertas perspectivas religiosas y filosóficas que existían previamente al establecimiento del cristianismo, y también alusión a una creencia específica caracterizada por estas ideas que emergieron después de 100 de DC. Entonces, punto 1, tratando de hablar y escribir de modo que la gente los entendiera. Los predicadores y escritores de la iglesia primitiva usaron términos corrientes en un mundo del primer siglo en el vago contexto de anhelos religiosos gnósticos y les dieron nuevos significados en el contexto de la encarnación, muerte y resurrección de Jesús. Número 2. Entender el gnosticismo ayuda a interpretar ciertas características del Nuevo Testamento. Punto 1. Sus primeras manifestaciones fueron ya tardas y combatidas por los apóstoles Pablo y Juan en varias de sus epístolas y en el Evangelio de Juan. Contrariamente a la declaración gnóstica de que el verdadero Dios no iba a venir a nuestro mundo, en su Evangelio Juan hizo énfasis en que Jesús era el Hijo de Dios encarnado. Punto 2. Ireneo informó que una de las razones por las que Juan escribió su evangelio fue para refutar las ideas de Cerinto, uno de los primeros gnósticos y adversario del apóstol Juan. De él se dice que enseñaba que el milenio sería una época de sensualidad desenfrenada. Número 3. Complejo movimiento religioso filosófico que manifestó con especial fuerza a mediados del siglo II de nuestra era. Punto 1. Para el final del siglo II, muchos de los gnósticos pertenecían a iglesias separadas o a un conjunto de creencias que la iglesia consideraba heréticas. Punto 2. Mezcla de conceptos zoroastras, platónicos y judeo-cristianos constituyó una fuerte amenaza para el cristianismo. Punto 3. Una tendencia a la fusión de doctrinas cristianas son elementos filosóficos, místicos y mágicos de Oriente. Entonces, la palabra contra Colosenses 2, 8 al 10.
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y 18 al 19, que nadie os prive de nuestro premio, haciendo alarde de humildad y de dar culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, hinchado de vanidad por su propia mente carnal, pero no unido a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El punto 4. Una combinación de dualismo persa con platonismo se manifestaba en la doctrina de una esfera espiritual pura y perfecta y de un universo material. Son en base de este sistema eternoso. Entonces, encontrando Juan 1:3. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Número 4. La salvación se efectuaba por medio del conocimiento, no de la fe. Punto 1. Este conocimiento preciso era un autodescubrimiento que cada gnóstico debía tener como experiencia personal. Número 5. La concepción de que Dios no puede actuar directamente sobre el mundo material, sino que tiene que ser por medio de un demiurgo o creador o artífice subordinado de rango inferior, distinto de la deidad suprema, y también por medio de emanaciones o eones mediadores extendiéndose de manera gradual entre Dios y el universo material. Estas emanaciones o eones serían innumerables, pasando desde una naturaleza espiritual, los más cercanos a Dios, a una naturaleza más y más mezclada y material, conforme se fueron hallando en esferas más y más cercanas al mundo material. Entonces, encontrando Juan 1, de 1 al 3. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 2:18 dice que nadie os prive de nuestro premio, haciendo alarde de humanidad y dar culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, haciendo de vanidad por su propia mente carnal. 1 Timoteo 1:4 también dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedarás en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presenten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean discusiones más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Número 6.
Las escrituras del Antiguo Testamento eran atribuidas al demiurgo o creador inferior del mundo que era el Dios de los judíos, pero no el Dios supremo. Entonces, encontrando 1 Timoteo 3, 14, 16, para que si tarde sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Número 7. En todas las comunidades principales de la Iglesia, el gnosticismo se estableció como una manera de entender el cristianismo. La Iglesia se vio dividida por acalorados debates sobre los temas que planteaba el gnosticismo. Número 8. La negación de la verdadera humanidad de Cristo, una cristología docetista que consideraba irreal a la vida terrenal de Cristo, especialmente sus sufrimientos en la cruz. Entonces, encontrando Juan 1:14 dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Ya 4:6 también dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Primero Juan 1, de 1 al 3 también dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. 12:22 también dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Ya 4:1-6 también dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han sido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, pero por eso hablan de las cosas del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ya 5:1 también dice, todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ya 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo es Cristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ya último, número 9. Negación de la personalidad del Dios supremo y negación también de la responsabilidad en el hombre. Entonces, encontrando
Juan 3, 16, 21 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues, todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, 5 de 26 al 27. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y además le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Ya 36 al 38, pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque no creéis a quien él envió. 1 Juan 3, 1 también dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, porque no lo conoció a él. 4, 7 al 10. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 14 al 16 dice también, y nosotros hemos visto, testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que nos tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Aleluya. Comparte primera parte del gnosticismo. En la lección 10 continuaré segunda parte del gnosticismo y va a tratar hasta teísmo, pero por el tiempo limitado en la semana que viene lo compartiré. Que Dios le bendiga. Hasta pronto.